Buenas tardes, hermanos, les saludo en el nombre del Señor y les invito a abrir sus Biblias al libro de Judas y Judas capítulo 1 y los últimos versículos 20 hasta 25. Y quiero titular esto Una vida piadosa en tiempos difíciles, porque encontramos en esta epístola, Judas está escribiendo a la iglesia para avisarles de personas que entraron en la iglesia y entraron con un propósito. Fue para enseñar malas doctrinas y para seducir a los creyentes para, en vez de obedecer a Dios, en vez de hacer esto, para obedecer a los deseos carnales en estas falsas doctrinas. Y al final de este libro, Judas está escribiendo a los creyentes cómo ellos deben vivir y mostrando por medio de su vida cómo un creyente debe vivir. Así que él está invitando a nosotros también cómo debemos andar como un creyente. Cómo debemos andar como un creyente. Así que encontramos en versículo 20, dice esto: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así que cuando estudiamos la palabra de Dios, es una cosa para aprender las doctrinas y aprender las enseñanzas, pero el propósito de estas doctrinas no es solamente para llenar la cabeza, para conocer y tener más información en la cabeza, pero es para aplicar estas cosas en nuestras vidas, para al final que estaremos cambiados por la palabra de Dios, para mostrar por la vida Jesucristo. Así que el deseo de Dios es para llenar todo el mundo con Jesucristo por medio de sus hijos. Así que vemos un ejemplo de esto en la vida de José. ¿Y qué pasó? En el libro de Génesis 39 encontramos como la esposa, la señora de Potifar, vino para seducir a José. Y él, ¿cómo respondió? Porque él aprendió algo de Dios y la manera de Dios, y respondió a ella, dijo esto: ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra de Dios? Y José aprendió algo y aplicó esto en su vida. Y también nosotros tenemos que aplicar estas cosas, las doctrinas en nuestras vidas, las cosas que aprendemos. Así que Judas está diciendo que debemos edificar sobre nuestra santísima fe. Así que primeramente dice que nuestra fe es algo santo. ¿Por qué? Porque está separado de todas las cosas del mundo, separado a Dios. Pero cuando él habla de fe en este caso, no está hablando de que nosotros creemos. Él está hablando en estos versículos de todas las doctrinas, todas las verdades entregadas a nosotros por medio de los apóstoles y profetas. Y está enseñándonos cómo debemos construir encima de esta fe. Porque hemos recibido esto y entonces debemos vivir y mostrar por medio de nuestras vidas lo que creemos. Y es como cuando tenemos una base, tenemos que construir encima de la base y ya la fe está preparado y nosotros debemos como hijos de Dios construir encima de esto. Pero ¿cómo entonces debemos vivir? Mira, cuando tenemos un base y estamos preparando para construir, tenemos que tener un plan y propósito. No vamos a construir sin plan, porque si no tenemos plan, el edificio mostrará esta realidad. Por esto, cuando construimos encima de la fe, tenemos que tener un plan. No es por cualquier cosa vamos a construir correctamente. Así que, ¿cuáles son las cosas que debemos hacer? Uno, primeramente, tenemos que ser intencional. Tenemos que poner en práctica ciertas cosas como un creyente. Uno, tenemos que leer la palabra de Dios. Esta es una de las cosas más básicas en la vida de un creyente, leyendo la palabra de Dios. Así que
uno, estás leyendo la palabra de Dios. Número 2, estás orando. Ya tenemos la palabra de Dios, escuchamos las cosas de Dios de su palabra, pero estamos comunicando con Dios. Y hacemos esto por medio de la oración. Y tercero, estamos meditando en las cosas de Dios. Estamos pensando lo que leemos, estamos pensando en esto. ¿Qué Dios está enseñándome por medio de esto? Por medio de estas cosas construimos encima de esta base, la base que hemos recibido, la fe. Pero tenemos que cuidarnos mucho también de los materiales que usamos. Y entendemos esto porque podemos construir una casa de materiales nobles o podemos construir una casa de adobe. ¿Y cuáles de las cosas duran? Por supuesto, los materiales nobles. Y si usamos cosas como adobe o otras cosas como esto, no van a durar. Es igual en la vida espiritual. Tenemos que usar cosas que van a durar en vez de cosas que no duran. Y por esto mostramos la realidad de la construcción en nuestra vida. Si estamos construyendo encima de esta base la fe, entonces vamos a mostrar ya cuáles cosas estoy usando. Si no valen como barro o paja, ellos no van a durar antes de la presencia de Dios. Sí, pero estoy usando materiales nobles, ellos van a durar cuando por fin estamos en la presencia de Dios. Así que la pregunta es esto. Primeramente, ¿estás construyendo sobre esta base? Porque el plan es que cada creyente está construyendo algo que dura para la gloria de Dios. Y primeramente, como yo mencioné, es leyendo la palabra de Dios, orando, meditando en la palabra de Dios. Pero no solamente esto, también yo voy a compartir estas cosas con mis hermanos. Y como vemos en este libro, antes había personas que entraron solamente para su propia gloria y para llevar personas con ellos. Y este no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es las cosas que estamos construyendo son para la gloria de Él. Así que también, primeramente estás construyendo, porque a veces pasamos casas y por años no hay construcción. ¿Por qué? Porque tal vez faltan los materiales. Pero en la vida espiritual tenemos todo para construir, para tener una vida espiritual. Así que primeramente, ¿estás construyendo? ¿Tu vida muestra que estás construyendo una vida espiritual? ¿Sí o no? En este versículo también encontramos, dice que orando en el Espíritu Santo. Y algunos han usado esto para enseñar cosas muy raras, pero ¿qué significa esto para orar en el Espíritu Santo? Tenemos que esperar hasta un momento el Espíritu y me siento algo y voy a orar. ¿Qué dice la palabra? 1. En el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 26, la palabra de Dios dice esto. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Así que el Espíritu de Dios vino para enseñarnos todas las cosas de Dios. ¿Y cómo aprendemos las cosas de Dios? Por medio de la palabra de Dios. Así que Dios envió su Espíritu a nosotros para enseñarnos cuáles son las cosas de Dios. Y su Espíritu está enseñándonos estas cosas. Así que primeramente, si voy a orar en el Espíritu Santo, yo voy a orar según la palabra de Dios, porque el Espíritu está enseñándonos las cosas de Dios por medio de la palabra de Dios. Es uno. Número 2, en Romanos capítulo 8 y versículo 27, dice que algo más acerca del Espíritu. Y dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. ¿Y cómo Él está haciendo esto? Conforme a la voluntad de Dios. Así que si el Espíritu de Dios está orando por nosotros,
según la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, nosotros también, orando en el Espíritu, vamos a orar según la voluntad de Dios. Así que tenemos que buscar qué es la voluntad de Dios para que puedo orar en el Espíritu de Dios. Así que primeramente, según la palabra de Dios. Segundo, según la voluntad de Dios. Y tercero, cuando estamos orando en el Espíritu, estaré buscando la gloria de Dios. Y no para agradar a mi carne, y tampoco para buscar mis propios fines. En Gálatas capítulo 5 y versículo 16 dice esto: camina en el Espíritu y no cumplirás los deseos de la carne. Es que cuando estoy caminando en el Espíritu, voy a cumplir los deseos del Espíritu y de Dios. Pero cuando estoy caminando en la carne, yo voy a cumplir los deseos carnales. Por esto, cuando estoy orando en el Espíritu, no voy a buscar mis propias cosas. Voy a buscar las cosas de Dios. Vemos un ejemplo de esto en el libro de Mateo 26, versículo 39, cuando Cristo estuvo en el jardín de Edén y oró así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así que Cristo oró por la voluntad de Dios. Así que cuando oramos, ¿estamos buscando la voluntad de Dios o estamos buscando nuestros propios fines? Entonces, cuando oramos a Dios, cuando oramos en el Espíritu Santo, siempre vamos a orar según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios y siempre en el Espíritu de Dios. No voy a buscar o hacer esto por la carne. Entonces, ¿qué más? En versículo 21 dice: conservaos en el amor de Dios, o mantenernos en el amor de Dios. Y primeramente es importante para entender que Judas no está diciendo que el amor de Dios está cambiando y yo tengo que hacer algo para merecer el amor de Dios. Lo que Judas está enseñándonos es que tenemos que tener cuidado, que como un niño que está alejado de su mamá, y aunque el amor de la mamá nunca cambia, tal vez un niño que está alejando de su mamá no está disfrutando este amor. Y nosotros ya recibimos a Cristo y somos amados por Dios, pero tenemos que mantenernos en medio de este amor. Un ejemplo, en este libro Judas está hablando de estos falsos profetas y él está animándonos a veces cuando tratamos con personas que son desobedientes, a veces somos duros con ellos y olvidamos el amor de Dios. Pero también a veces por el pecado nos dejamos el pecado meterse entre nosotros y Dios y alejamos nosotros del amor de Dios. El amor de Dios nunca está cambiando. Así que tenemos que cuidarnos, que mantenemos nosotros mismos en el amor de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y manifestaré a él. En este capítulo 3 veces Cristo nos dice que para no mostrar nuestro amor por él, tenemos que guardar sus mandamientos. Así que primeramente tenemos que buscar sus mandamientos y por medio de esto vamos a mostrar que amamos a él. Y segundo, encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice: a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El punto es esto: mostramos ya que estamos en el amor de Dios cuando amamos unos a otros.
Y es un poco difícil en estos días de cuarentena, pero hay cosas podemos hacer, cosas prácticas podemos hacer para mostrar el amor de Dios. Primeramente, estoy mostrando este amor en la casa, porque si estoy en el amor de Dios, yo voy a mostrar este amor a mi familia, a mi esposa, mis hijos, mis padres. Es uno. Pero segundo, estoy mostrando esto en la iglesia local. Tal vez puedo llamar a algunos hermanos en Cristo para animarlos. Y tal vez yo puede, no sé, puedo enviarles un correo o algo para animar a mis hermanos. Y también a los perdidos, a mis vecinos, yo puedo mostrar este amor de Dios, animándolos y también compartiendo con ellos el Evangelio. Así que podemos mostrar la realidad del amor de Dios y que estamos en este amor de Dios. Y también menciona este versículo, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y acá Judas está animándonos mientras todavía estamos acá, lo que debemos hacer. Y porque tenemos un deseo. ¿Y qué es el deseo? O debe ser el deseo del creyente. El deseo es para ver, tal vez hoy día, Cristo regresando, el arrebatamiento. ¿Estás esperando esto? Y Él está amando, y la idea acá, estamos deseando esto con ánimo, esperando el regreso de Jesucristo. Y encontramos esto en el libro de Tito, capítulo 2 y versículo 13. Y dice allá en Tito 2, 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la idea es que estamos esperando con ánimo el regreso de Jesucristo, porque vendrá pronto para recibirnos. Y cuando regreso Jesucristo, porque está hablando acá, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez estás preguntando, pero ¿por qué misericordia cuando regresa Jesucristo para vida eterna? Y el punto es esto. Ya Cristo mostró su misericordia cuando nos salvó de nuestros pecados. Pero cuando regresa para recibirnos y llevarnos al cielo, Él va a mostrar aún más misericordia. ¿Y cómo? En Efesios capítulo 5, versículo 27 menciona cuando estamos llevados al cielo, dice que estaremos, dice, sin mancha. Y nada de esto. ¿Por qué? Porque va a cambiarnos. Esta es otra misericordia de Dios. ¿Porque merecemos esto? No, por supuesto. Pero el propósito de Dios dice allá en Efesios 5, 27, escuche, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es su propósito y esta es su misericordia para presentarnos en su presencia sin mancha, sin nada de esto. Y vemos también en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice esto, aún más misericordia. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero escuche esto, sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. El propósito de Dios es no solamente para presentarnos sin mancha, pero para cambiarnos, para que somos semejantes a Él, a Jesucristo. Esta es la promesa y esta es nuestra esperanza como hijos de Dios. Así que Judas nos está enseñando cómo debemos vivir, es uno. Pero en el próximo encontramos, él está animándonos a amar. Y en este libro habla de las personas afectadas por estos falsos profetas que entraron con sus malas enseñanzas y impactaron varias personas. Y tal vez está diciendo, pero hermano, no tenemos personas así en nuestra iglesia. Pero mi preocupación, honestamente,
es que en estos tiempos, cuando todos están en su casa y no hay posibilidad para reunir como iglesia, que muchas personas están entrando en el internet o Google buscando predicadores y predicadores desconocidos. Y ellos están enseñando malas cosas, doctrinas falsas. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos a estas personas. Porque a veces suena bien, pero al final están hablando de la palabra de Dios o otras cosas. Así que tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo que estamos escuchando predicadores fieles, fieles a la palabra de Dios y fieles a su Dios. En este versículo 22 habla y 23 habla de tres grupos de personas. Primeramente dice 22, algunos que dudan, convencedlos. Y la idea es esto. Tenemos que tener compasión de las personas que están afectadas por estas falsas enseñanzas y ya tienen dudas. Y tienes dudas de las doctrinas de la palabra de Dios. Tal vez esto no es la verdad, tal vez estoy equivocado. Y los profetas están sembrando en su mente falsas doctrinas, ideas para decir, no debes confiar en esto. Pero la palabra de Dios es fiel. Y los seres humanos son infieles, pero la palabra de Dios y nuestro Dios es fiel. Por esto Él está diciendo que debemos tener compasión en estas personas que están luchando con su fe. Y vemos un versículo parecido de esto en Santiago 1:6. Dice, cuando alguien está pidiendo sabiduría, dice, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La idea es esto, no debemos vivir como esto, pero debemos vivir y construir encima de nuestra fe con estabilidad. Y por esto, cuando encontramos un hermano o hermano que está luchando por cosas que ellos han escuchado, tenemos que regresar a la palabra de Dios y instruirlos de nuevo de la palabra de Dios, porque esto no cambia. Así que primeramente está animándonos para tener compasión en estas personas. 2, encontramos en versículo 23, otros salvad, arrebatándolos del fuego. Algunos, por estas falsas doctrinas, enseñanzas, están quemados. Más o menos es como ellos se acercaron demasiado y fueron quemados, lastimados por estas doctrinas. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Dice salvarlos, arrebatándolos de este fuego y salvando de estos. Tal vez conoces a alguien que ellos están escuchando las falsas doctrinas y tienes que buscarles para quitarles de este fuego y para decir, hermano, no escuches estas falsas doctrinas porque tú vas a quemarse en esto. Así que eso número 2. Y número 3, otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Algunos por estas falsas doctrinas ya están en pecado. Es por varias cosas, están escuchando las malas doctrinas y están pecando, diciendo, yo puedo hacer esto, cuando está en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice, tenemos misericordia. Primeramente, tenemos que recordar, debemos tener misericordia en ellos, porque ya solamente es por la gracia de Dios que no es yo allá escuchando, haciendo estas malas cosas. Así que tenemos misericordia de Él. ¿Y qué debemos hacer? Cuando estamos ayudándoles, tenemos mucho cuidado y dice temor. ¿Por qué? Porque ellos están infectados por este pecado. Dice, su ropa está contaminado por la carne y debemos tener mucho cuidado que no estamos afectados por esto también. Y en el libro de Gálatas capítulo 6 menciona algo esto. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, que no estamos tentados también por estas cosas. Así que por esto mostramos el amor de Dios a las personas afectadas por falsas enseñanzas. Y finalmente encontramos en versículos 24 y 25, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mira, Judas está terminando este libro alabando al Señor. Y yo titulo esta última parte, alabar. Así que primero vivir, segundo amar, tercero alabar. Y dice en estos versículos de la seguridad tenemos, primeramente a Él que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Mira, caminando en este mundo hay muchas cosas alrededor del enemigo atacándonos, pero tenemos a alguien que es poderoso. Y es poderoso para guardarnos, para que no caímos en el pecado, para que caminamos fiel a pesar de las cosas que están pasando alrededor. Ya el virus está afuera de la puerta y ya recién pasó en el próximo departamento donde yo vivía, este fin de semana pasada, un señor asesinó 22 personas. Hay malas cosas pasando en el mundo, pero tenemos a alguien que es poderoso y es suficiente poderoso para guardarnos, para que nosotros no estamos cayendo en el pecado, que caminamos, andamos fiel. Y no solamente esto, dice también, y es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Él puede presentarnos sin mancha. Caminando en este mundo es como una señorita caminando en una cochera donde hay mucha grasa y todo esto, y está caminando sin tocando estas cosas. Y Dios es hábil para presentarnos en la presencia de Dios sin mancha. No es por mi carne, yo puedo hacer esto, pero Él puede. Y cuando andamos en Él, andamos como vemos en los versículos anteriores, ya vamos a andar según el Espíritu de Dios. Por esto tenemos a alguien que es poderoso, que puede cuidarnos hasta el día cuando estamos presentados antes de Él. Y vemos que dice allá, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mira, no es una lástima para nuestro Señor presentarnos a Dios, es su alegría para Él. Él está esperando el día cuando estaremos con Él, con su Padre. Así que, hermanos, debemos animarnos con esto. Y en el último versículo dice esto: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mira, esta es la alabanza de Judas. Y vemos acá, Él está hablando de nuestro Salvador y Señor. Dice, a Él sea la gloria. Y cuando hablamos de la gloria es su honor, de todas las cosas de Él. Todas las cosas Él ha hecho, Él está haciendo y hará. No solamente en nuestra vida, pero en todo el mundo, lo que haga nuestro Señor Jesús. Y también mira su majestad, menciona la majestad de nuestro Dios. Y majestad habla de su grandeza, de toda la grandeza de su persona. Y también menciona allá su imperio y su dominio, su fuerza, su poder. No hay nadie como nuestro Dios. Él está encima de todas las cosas, de todas las personas. No hay nadie como nuestro Dios. Y menciona su potencia. Y este es hablando de su autoridad. Cuando Cristo se fue al cielo, en Mateo 28 dice, yo tengo toda autoridad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está encima de todo. Y mire, termina, dice ahora, en realidad en el original dice no solamente ahora, pero habla de el pasado, presente y futuro. Pertenece a nuestro Dios por siempre.
Él tiene toda gloria, toda majestad, todo imperio y toda potencia. Y ahora, ¿con qué tú vas a alabar a nuestro Dios? ¿Estás alabando a nuestro Dios? Porque a pesar de todas las cosas que están pasando en la vida, podemos alabarle, porque Él está en control, Él es poderoso y debemos acercarnos a pedir misericordia cuando faltamos algo, pero también para alabarle, porque Él es digno. Entonces, para terminar, tu vida refleja una vida que está creciendo y madurando. Estás mostrando por tu vida que estás creciendo. Estás edificándote encima de esta fe, la fe que hemos recibido. Uno, estás orando en el Espíritu. Estás esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y también estás animando a los que están alrededor. Y al final, esperando por nuestro Señor Jesucristo, alabándole en tu vida. ¿Eres un santo adorador? Sí, hermanos, espero que estás animado por medio de estas palabras y sigues adelante por nuestro Señor Jesucristo, porque pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Dios Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por todo lo que tenemos por medio de Él. Padre, por la esperanza fuera de este mundo. Y Padre, un día Cristo regresará para recibirnos. Así que Padre, oro en este momento por mis hermanos que están pasando por varias cosas, que les cuides, que les ayudes y mantengan sus ojos en ti, en todo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.